Hemos estado estudiando acerca de la fe y hoy tengo una pregunta para ti. ¿Camina tu fe sobre las aguas? Vamos a referirnos hoy a un pasaje muy conocido por nosotros que está en Mateo 14 del 22 al 33. Les invito pues a que lo veamos en el siguiente video. Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dice. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Después de alimentar a los 5,000 hombres con tan solo 5 panes y 2 peces, se dio esta escena. Jesús, una vez que atendió a tanta gente, se apartó de la multitud y empezaron a ocurrir varias cosas. Como nos dice en este versículo, dice que enseguida Él hizo que sus discípulos entraran en la barca y fueran delante de Él a la otra ribera, es decir, que se adelantaran porque Él después iba a ir. Y entre tanto, Él iba a despedir a la multitud. Una vez que despidió a la multitud, dice que subió al monte a orar aparte, es decir, solo, en intimidad con Dios. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo.
Lo primero que vemos es que desafió a sus discípulos a pasar al otro lado, a cruzar el lago, tal como cruzó junto a ellos en la barca donde se enfrentaron antes a una tormenta en Mateo 8. Esta vez ya no iba él dentro de la barca, sino que aparentemente ellos iban a cruzar solos. Veamos la obediencia de estos hombres, porque inmediatamente ellos subieron a la barca y no les importó ni la hora ni el cansancio, solamente subieron a la barca sin preguntar. Él en ese momento se quedó sirviendo, él se quedó despidiendo a la multitud él solo. Aquí nos muestra la disposición de servicio que él tenía, que era permanente, aún en medio del cansancio. Y empezamos a ver entonces las características de un hombre de fe. Un hombre de fe es aquel que conoce profundamente a Dios, sabe que es parte de ese privilegio maravilloso de servir al Padre. Quien conoce a Dios quiere siempre servir y dar de lo mucho que recibe. Aquí le pido que usted recuerde cuando usted conoce a una persona y la conoce de manera muy cercana, aquella persona a quien usted llama amiga, aquella con la que no tiene poses, con la que puede pasar todo el día y no se les acaba el tema y están muy cómodos, aquella con la que usted simplemente puede ser usted. Por más cansado que usted esté, usted siempre quiere estar al lado de esa persona. Por supuesto que quiere servirle y quiere agradarle. Y lo mejor es que usted le conoce tanto que sabe lo que le agrada. Jesús sin duda sabía que servir a aquella multitud iba a agradar y a glorificar al Padre. Y entonces le dice a los discípulos que se adelanten. Él quería evitarles también esta parte porque sabía que ya estaban muy cansados, pero tenía para ellos un desafío mayor. Era de suponer que después de alimentar a tanta gente, de servir a todos ellos, estaban todos muy cansados. Y fue justo en ese momento cuando él fue a su lugar de reposo. No era una cama, no era una habitación, sino la presencia de su Padre. En la intimidad con Él, en lo secreto, Él encontraba su reposo. Y en este versículo hay tres palabras clave que muestran su intimidad con el Padre. Lo primero que nos dice es que subió, se remontó a las alturas. Después dice que oró, es decir, que habló con su Padre. Y además dice que estaba solo. Esto nos muestra mucha dependencia del Padre e intimidad con Él. ¿Y cómo se desarrolla esa intimidad? Obviamente caminando junto a Jesús. Solamente alguien que realmente es amigo íntimo de Cristo Jesús vive como Él lo hizo y vive para cumplir los deseos del Padre Celestial y aprender a descansar en su presencia y en su poder. Él sabía que solamente allí Él tendría reposo. Y entonces nos muestra allí que al empezar a alimentar a la multitud, ya decía que anochecía, es decir, que no era de mañana, ya estaba bastante tarde. Podemos asumir que era aproximadamente la primera vigilia. Recordemos que las vigilias de la noche son de 3 horas, de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6. Jesús había subido al monte a orar aún durante la primera vigilia, es decir, entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Y dice que desde allí él ya veía a sus discípulos, los veía de lejos, como el Padre, ¿no es cierto? Nunca quita sus ojos de sobre nosotros. Mire que no se fue allí y desentiéndase de ellos, sino que los veía, los vigilaba. Un hombre de fe siempre es responsable. Mire que hemos visto dos atributos, ¿no es cierto? Uno de ellos es esa intimidad con el Padre que lo enseña a reposar en él y el segundo es que es responsable. Él los estaba viendo. Además, él sabía lo que iba a pasar, pero seguramente permitió
que lucharan con las olas antes de acudir a su auxilio ya entre la cuarta vigilia de la noche, es decir, más o menos de 3 a 6 de la mañana. Mire todo el tiempo que ellos llevaban cruzando aquel lago. Y todo ese tiempo había pasado también Jesús en la presencia de su Padre. Allí estaba su descanso, su reposo. Y cuando él vio que sus discípulos batallaban una vez más con la tormenta, acudió a su ayuda desafiando lo natural. Esta vez ya no estaba dentro de la barca como en la vez anterior, sino que llegó a ellos caminando sobre las aguas. Y se hizo evidente una vez más que los discípulos no conocían al Señor. No lo pudieron reconocer, aunque él caminaba junto a ellos. Y entraron en pánico. Y les resultó más fácil creer en los cuentos populares que decían que en las noches en aquellos lagos salían fantasmas y pensaron que era un fantasma. Les fue más fácil creer en ese cuento popular que en su Señor. Ellos no podían reconocer al maestro y entonces tampoco podían creer, porque no lo conocían, que él podía desafiar lo humano. Ellos todavía no conocían su naturaleza. ¿Sabe usted que usted fue hecho para vivir de manera sobrenatural? Así muchas personas como estos discípulos deciden creer en sueños, en supersticiones, en lugar de refugiarse en la palabra del Señor y oír solamente su voz, que permanentemente nos dice, como les dijo a sus discípulos, les dijo, tengan ánimo. Aquí nos lo dice en el versículo 24, nos cuenta justamente esta historia y nos dice que era esa cuarta vigilia. Y él solamente les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces, mientras que el resto de los discípulos se quedaron paralizados por el temor ante una situación tan inesperada, Pedro, en cambio, se levantó y habla con el Señor y le dice que quiere ir en pos de él con fe, ¿cierto? Él tenía fe, es decir, Señor, yo sí te reconozco, pero todavía con un halo de duda le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, ven. Y entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro sabía que aunque la tormenta fuera muy fuerte, él estaría más seguro al lado de su maestro que dentro de la barca. Y entonces se escuchó una vez más en ese mismo mar el llamado del Señor. Allí le había llamado por primera vez, cuando le dijo, ven en pos de mí y sígueme, y le llamó a ser su discípulo. El Señor le dijo, ven. Y mientras sus ojos estuvieron puestos en el Señor, entonces él vio al autor y consumador de la fe. ¿Se acuerda que es nuestro llamado en Hebreos 12:2? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras los ojos de Pedro estuvieron puestos en él, caminó sobre las aguas con mucha firmeza y sin hundirse. Pero de pronto el viento fuerte, es decir, la realidad, le distrajo y desvió la mirada de Pedro. Le hizo sentir miedo y se hundió. Así nosotros caminamos en lo sobrenatural de Dios, llenos de su paz, y desafiamos las peores tormentas mientras lo miremos a Él, que es la verdad. Porque si nos dejamos distraer de la realidad, nos vamos a hundir. Le pregunto hoy entonces, ¿dónde están puestos sus ojos? Pedro clamó, es decir, que oró a gritos, ¿no es cierto? E inmediatamente el Señor extendió su mano para salvarle y le reclamó, ¿por qué dudaste? Y le llamó hombre de poca fe. Aquí hay tres tipos de fe. ¿Qué tipo de fe cree usted que tuvo Pedro? Aquí hay mucho juicio contra Pedro, ¿no es cierto? Es decir, que Pedro dudó. Pero ¿qué pasa con la fe de los demás? Hay tres tipos de fe aquí. La primera es la fe osada, esa fe que hizo salir a Pedro de la barca,
Los pasos de fe que nos llevan a vivir lo sobrenatural de Dios y caminar sobre las aguas. Esta fe solamente es posible con los ojos puestos en el Señor, sin distraernos, sin dejarnos engañar. Hay una segunda fe en el mismo Pedro, y es la fe que duda. Una vez que los ojos de Pedro se desviaron del Señor, la realidad le hizo dudar. Él le otorgó poder a la realidad, aún acabando de palpar lo sobrenatural. No solo habían visto milagros, sanidades, liberaciones, ahora además era real su poder de la mano del Señor. Pero una vez más, él dio valor a su carne y tuvo miedo. Si tenía fe, sí la tenía, pero era una fe aún en desarrollo. Por eso le dijo, hombre de poca fe, no falto de fe, sino de poca fe. Aquí vemos entonces cómo el temor se contrapone a la fe. El temor es la fe en la realidad, y en esa realidad muchas veces está el engaño del enemigo. Le puedo decir entonces que el temor es la fe en el diablo y le otorga poder a él. Mientras que la fe, como lo dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía no veo el milagro, pero sé que tengo un Dios grande y poderoso que está haciendo que mi milagro sea posible y pronto salga a la luz. Todo el mundo ha centrado los ojos en Pedro, pero nadie ha pensado en qué vivieron los otros 11 discípulos. Esta es una fe cobarde. Los otros 11 discípulos, llenos de temor, ni siquiera supieron reconocer a su maestro, y ninguno pensó siquiera en ir hacia él. Aunque sentían que la barca se hundía, no estuvieron dispuestos a salir de su comodidad y se quedaron en la barca. A menudo nosotros somos muy duros en juzgar a Pedro por dudar, pero realmente en este hecho, en esta historia, él demostró ser el discípulo que más fe tenía. Le pregunto otra vez, ¿está usted dando pasos de fe? ¿Qué tipo de fe vive? ¿Cuál fe quiere tener? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos con una situación similar? Cuando de pronto se nos sobreviene algo inesperado que nos saca de nuestra tranquilidad. Una situación que puede llamarse enfermedad, escasez, desempleo, lo que usted esté enfrentando hoy. Lo importante de esta enseñanza es reflexionar sobre nuestra respuesta ante ese evento. Y entonces le pregunto, ¿deja usted que el miedo le paralice como el resto de los discípulos? ¿O en cambio decide usted enfrentar la situación con la mirada puesta en Jesús? Y si la situación empeora como el viento fuerte, ¿nuestra fe es suficiente como para caminar sobre las aguas y no desviar nuestra mirada de Jesús? Y entonces dice aquí que el viento no se calmó cuando Jesús caminó sobre las aguas. En ese momento seguía la tormenta. El viento se calmó cuando él subió a la barca. Su presencia trajo la paz, pero esta paz solo llegó cuando él subió a esa barca. Igualmente, las circunstancias no se van a calmar porque Jesús esté en medio de nosotros y siempre lo está. Recuerde que Él es omnipresente, está en todas partes, donde quiera que usted esté. El Señor está con usted sin importar la circunstancia que viva. Pero la paz solo va a venir a su vida cuando usted abra la puerta de su corazón, de su casa, de su vida, y permita que Él suba a su barca y tome el control. Es allí donde tal vez las circunstancias no cambien, más bien se cumple el propósito en medio de las circunstancias, el transformado es usted. Tal como en esta historia, vimos que antes él estaba en una tormenta, pero él estaba dentro de la barca y aún así hubo una tormenta, ¿lo recuerda? Y él dormía
plácido en medio de la tormenta. Pero la barca nunca se hundió. La barca donde está el Señor no puede hundirse. Usted me va a decir, sí, pero Cristo vive en mi corazón y aún así tengo tormentas. Aquí está su palabra. La barca donde está el Señor no puede hundirse. En aquella ocasión el Señor solamente se paró y le habló a las aguas y las aguas se calmaron. En esta ocasión, Él subió a la barca y entonces tomó el control y las aguas se calmaron. El Señor siempre está con nosotros. Él camina sobre nuestras aguas, pero solamente puede actuar y transformar nuestra vida, nuestra tormenta en paz, si nosotros le dejamos entrar y actuar con libertad. Recuerde hoy lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abra hoy su corazón a Jesús. Entréguele el control absoluto y deje que sea Él entonces quien suba a su barca, que sea Él entonces en este día quien le traiga la paz, esa paz que solamente viene resultado de la fe en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios le bendiga.